Profesor Eduardo Mackenzie, muy buenos días. Doctor Fernando Londoño, me encanta oírlo. Un saludo para todos ustedes. Bueno, dejamos constancia de que cuando quisimos hablar con usted sobre este dramático tema del coronavirus en Europa, no teníamos noticia de la nueva cepa de coronavirus que apareció en el Reino Unido y que ha obligado a muchos países a cerrar sus cielos con el Reino Unido. Profesor, Europa y el coronavirus. Pues sí, esa nueva cepa del coronavirus parece que apareció no solamente en el Reino Unido, sino que hay varios países más que están encontrando esa variación, esa variante. Por ejemplo, en Dinamarca han encontrado 9 casos. También hay casos en los Países Bajos, en Australia, en Italia. La cifra de hoy de Italia es de 3 nuevos casos de la variante, y en África del Sur y hasta en Suiza. Esos son los países en donde parece que hay esta aparición. Aquí en Francia no se sabe bien qué es lo que pasa. Por un lado, el presidente Macron dice que en realidad hay una nueva cepa que circula, pero al mismo tiempo el ministro de la Salud, Olivier Véran, dice que se han analizado en estos últimos días 500 cepas virales en los laboratorios de genética que hay, que son de punta en Francia, y no han encontrado, según él, la variante que parece estar circulando en otros países. Dice, desde luego, él dice, eso no quiere decir que esa variante no existe y no circula, seguramente circula, pero aquí en estos laboratorios en Francia no han encontrado esa variante, es decir, han encontrado las variantes que se conocían desde antes, porque hay muchas variantes de la cepa con diferentes lugares de modificación genética, pero para ellos esa no es una nueva variante, ni tiene ni representa una agravación del carácter letal del COVID original. Parece que la difusión y la contaminación es mucho más acelerada y más fácil, pero el carácter letal no se ha comprobado que sea mayor. Esa es la situación, un poco del debate hoy en Francia sobre esta cuestión de la nueva cepa. Bueno, profesor, y en general la situación en Europa para esta Navidad y para este nuevo año, que son las épocas de más movimiento comercial en el mundo. Esto no es simplemente un fenómeno colombiano, que la gente salga a hacer sus compras de Navidad. Esto pasa en todos los lugares y entendemos que hay muchos lugares de Europa que se están confinando o que están confinados. ¿Cuál es el balance que usted hace de esa situación? Sí, hay una situación muy nueva porque se había creído que había un descenso definitivo de las contaminaciones y de las muertes por COVID-19 en Europa, y sin embargo hay un repunte que es evidente, que es claro en todos los países. El caso nuevo y más aleccionador quizás es lo que sucede en Suecia, que es un país que ha tenido una estrategia atípica frente a esta cosa de la pandemia del COVID. Suecia es un país de 10 millones de habitantes, es un pequeño país, aunque territorialmente, geográficamente sea muy grande, pero poblacionalmente es pequeño, son 10 millones de habitantes. Y este país y sus autoridades habían tratado esta cuestión del COVID con una cierta actitud atípica, es decir, por ejemplo, las autoridades nunca llamaron al confinamiento de la población, y tampoco hicieron obligatorio el porte de máscaras protectoras. Esa estrategia por algún tiempo funcionó porque no había una mayor mortalidad ni contaminación allá, pero ahora Suecia está ante otra situación diferente. El gobierno, el primer ministro y las autoridades de la salud lanzaron hace unos días un mensaje de larga alarma, dijeron incluso necesitamos que nos ayuden porque hay un pico nuevo de contaminaciones y de aumento de los muertos. Hasta ahora en Suecia solamente ha habido 7.802 muertos,
en términos porcentuales no es un país muy afectado, mucho más afectado, por ejemplo, ha sido en términos porcentuales Bélgica. Bélgica es el país europeo que más afectado ha sido en términos porcentuales, es decir, entre la relación de las muertes y el número de la población. En todo caso, en Suecia hay una nueva situación, hay una emergencia hospitalaria. Antier, por ejemplo, hablaban de que el 99% de las camas disponibles en los hospitales de Estocolmo estaban a punto de estar llenas y saturados los servicios. Las operaciones diferentes a las operaciones diferentes con respecto a la respiración y todo esto han sido aplazadas, cosa que nunca había ocurrido allá, y hay actualmente 2.400 tratados en los hospitales. Entonces, hay ante recomendaciones, porque el gobierno sueco no da órdenes, recomiendan el cierre de los restaurantes, de los almacenes, están restringiendo un poco, están recomendando que no haya reuniones públicas es decir, hasta 8 personas se podrían reunir públicamente. En fin, todo esto es una cosa completamente nueva en Suecia, lo que no es nuevo para los otros países de Europa que han tratado de contener la contaminación con medidas un poco más explícitas y fuertes, como en Francia, que ya tenemos aquí 2 confinamientos que han afectado tanto a la economía como a la moral un poco de la población, porque es cierto que ese segundo confinamiento es muy duro de seguirlo, sobre todo para la gente joven que necesita mucho más que nadie estar en constante relación con sus amigos, con otros seres humanos, en intercambio permanente de impresiones y todo. Entonces es duro, y hablan ya mismo de una tercera ola de contaminación alta hacia enero o febrero del año entrante. Entonces todo el mundo dice esto sería terrible, no se sabe cómo se va a poder hacer, sin contar los daños que se hace a la economía nacional por la parálisis de ciertas empresas o por la semiparálisis de otras empresas. ¿Hay a propósito algún estimativo de cuál es el impacto que en el PIB de Europa y de distintos países de Europa esté produciendo el coronavirus? Y las medidas que hay que tomar y las restricciones y el confinamiento. Es que, por ejemplo, Holanda está totalmente confinada para finales del año, no es parcialmente, totalmente. Nadie puede salir de su casa, salvo, me imagino que hay algunas salvedades para emergencias o para cosas por el estilo. Pero ese confinamiento, eso tiene un impacto económico, como usted bien lo dice. ¿Se ha medido ese impacto económico en Europa? No hay una cifra conocida y unánime en Europa, porque ese es el problema de Europa, de que desde el punto de vista sanitario la Unión Europea no existe o ha existido muy mal. Ese es el gran reproche. Incluso en los próximos meses, dicen algunos, habrá demandas con respecto a las insuficiencias de la Unión Europea en el tratamiento de esta cuestión de la salud, porque la Unión Europea nunca se preocupó por las cuestiones sanitarias del continente ni de los países que integran la Unión Europea. Se ocupó de otras cosas, se ocupó sobre todo de la economía, de la moneda, de las migraciones, abriendo pues las puertas a las migraciones masivas, casi que de poblamiento que hay en Europa, pero la cuestión de la salud fue una cosa que nunca se tocó. Ahora hay comienzan la Unión Europea a tomar algunas decisiones. Por ejemplo, en este momento están discutiendo si la Comisión Europea y la Agencia Europea de Medicamentos va a autorizar o no el uso de la vacuna que ha sido producida por Pfizer y por BioNTech, que es un laboratorio alemán, y Pfizer, que es americano. Esta vacuna, que parece ser muy efectiva, no ha sido todavía autorizada en Europa. Si la van a utilizar algunos países europeos es por decisiones internas de cada
país, pero no hay una posición unificada de la Unión Europea. Entonces, lo de las cifras, no hay una cifra más o menos unánime, pero desde luego las economías están sufriendo y el impacto de esto se verá dentro de unos meses, es lo que todo el mundo teme, de que haya un proceso recesivo muy fuerte o que se traduzca en un proceso de inflacionario. Ya se verá, no hay muchas exploraciones al respecto. Profesor, puede quedar para la anécdota, pero puede tener también un impacto psicológico importante. Boris Johnson fue contagiado por coronavirus y tuvo que ser hospitalizado y por fortuna salió con vida y salió bien de esa prueba terrible. Pero ahora es el presidente Emmanuel Macron. ¿Qué ha pasado en Francia desde ese punto de vista político-psicológico? ¿O queda simplemente para la anécdota una persona más, una persona importante más con coronavirus? No, se le está dando mucha atención a ese tema. El presidente Macron está trabajando a distancia, no está en el Eliseo, me parece que salió y está domiciliado en otro lugar, pero está en permanente con el gabinete ministerial. Hoy, por ejemplo, hubo una reunión de ministros por por videoconferencia. Macron se vio actuando muy bien. Hay una imagen del presidente Macron bastante, digamos, dramática de hace 2 días, donde apareció bastante demacrado. Fue el momento en que él anunció que habían hecho test y él había resultado positivo y que se estaba cuidando, pero que estaba también activo y que no estaba hospitalizado realmente, desde luego rodeado de médicos y todo eso, pero él no estaba hospitalizado. Él dice, aprovechó esa oportunidad para decirle a todos los franceses hay que cuidarse. Yo soy una persona de 43 años, dijo él, y sin embargo he contraído esta cuestión de coronavirus, a pesar de que él guardaba pues las distancias y utilizaba la máscara reglamentaria y todo esto, y sin embargo, por la gran cantidad de actividades en las que un presidente de la República Francesa se ve envuelto, contrajo esa cuestión. Pero entonces los médicos que lo atienden están haciendo informes cada día, y esos informes dicen que su situación es estable y que no ha habido un agravamiento de su situación. Esperamos que todo resulte bien. Bueno, profesor Eduardo Mackenzie, todos queremos que todo resulte bien para todos los contagiados. Dios nos tenga de su mano con esa nueva cepa que no, usted lo dijo muy bien, al parecer no es más letal dentro del organismo de las personas, no causa mayores daños que la cepa antigua, solo que se propaga con mayor rapidez y con mayor facilidad. Y eso pues nos daría a entender que los contagios próximos van a ser enormes. Esta es la situación de Europa, profesor, y estaremos atentos. Habría que agregar, tal vez si me permite, ministro, claro, una palabra sobre el problema que se presenta ahora para el Reino Unido o Gran Bretaña en términos comerciales, porque como hay esta nueva cepa que aparece allí, hay una cantidad de países que decretaron suspender todos sus vuelos entre esos países y el Reino Unido, por ejemplo Francia, Holanda, Italia, Irlanda, Alemania, Bélgica, Austria, Rumania, Bulgaria y hasta Hong Kong acaban de decidir que los vuelos están suspendidos con respecto al Reino Unido, y eso plantea problemas de logística muy fuertes y sobre todo de logística alimenticia. Hoy esta mañana había informes de la cantidad de camiones de carga que están acumulándose en Calais, que es donde tradicionalmente llegan los camiones para tomar el ferry para llevar y traer mercancías y sobre todo alimentos de Inglaterra hacia Europa o de Europa hacia Inglaterra.
En este momento hay un bloqueo, hay una situación, las autoridades están tratando de establecer un modus operandi para ver cómo ese tránsito de alimentos, sobre todo, se resuelve, porque eso es lo más urgente, y comienza a haber una especie de pánico en Inglaterra con respecto a este aislamiento. Pero bueno, todo el mundo confía en este momento que esa dificultad técnica se supere y se tomen medidas particulares para que los transportadores tampoco vayan a sufrir de contaminaciones adicionales por esa actividad. Bueno, súmele a todos esos países a Colombia, que también suspendió vuelos directos desde Bogotá hasta Londres, pues porque ya tuvimos la experiencia con España por donde llegó el coronavirus, por el aeropuerto El Dorado, y seguramente no queremos repetir la dosis. En todo caso, eso es muy preocupante lo que le está pasando a la humanidad. Este coronavirus ha sido de lejos el hecho del año 2020 y sus consecuencias están por ver, usted lo dijo. Puede ser que a mediados del año sepamos cuál es el impacto económico que ha producido el coronavirus en las naciones europeas y por ahí derecho se verá en el mundo entero. Profesor Eduardo Mackenzie, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Gracias a usted, ministro. Un gran abrazo a todos ustedes. Bueno, queridos amigos, esto es lo que está pasando en Europa, situación supremamente delicada, y esto es lo que está pasando en el mundo. La nueva cepa que tiene origen en el Reino Unido tiene bloqueada Inglaterra. ¿Cómo le parece? El problema de los alimentos para Inglaterra. En medio del Inglaterra, Brexit y de la incertidumbre del Brexit, además. bueno, pero ese es un tema económico y eso se resuelve con cifras y con platas y con lo que quiera, pero la comida, ¿por dónde y cómo va a llegar al Reino Unido, que no es autosuficiente en comida? Y tiene algunas exportaciones agrícolas no demasiado grandes, pero importa mucho de lo que necesita para que se nutra la gente en el Reino Unido. ¿Cómo le parece? Bueno, en fin. Eduardo Mackenzie, analista político, periodista, gran profesor y gran amigo de la Hora de la Verdad, estaba con nosotros a esta hora de la mañana.